Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. El filete aún sangraba en el plato de Gregorio cuando ella lo dijo. Discúlpate o vete. No fue un grito, no fue una súplica, solo un veredicto. Como si estuviera en juicio en su propia maldita cocina. Gregorio no se inmutó. Ya había escuchado esas palabras antes, pero nunca de ella. No así. No con ese tono. Afilado, frío, como si hubiera terminado de fingir que él importaba. Ella estaba de pie al otro extremo de la mesa, brazos cruzados bajo el cardigan, labios tan apretados que el lápiz labial se escurría por las comisuras. La misma cocina que él había vuelto a enlosar después de que David atravesara el piso con la pata de una silla la Navidad pasada. La misma mesa que construyó con nogal recuperado el año en que Javier se graduó y no podía dejar de llorar porque su padre no se presentó otra vez. Ahora, ambos chicos, hombres adultos con zapatos caros y ningún trabajo, se sentaban en esa mesa como reyes. David masticaba con la boca abierta, riéndose con un tenedor lleno de papas. Vamos, Gregorio, dijo apenas tragando, no empieces otra vez con lo de la renta. Suenas como un maldito aviso de desalojo. La mandíbula de Gregorio se tensó. No estaba bromeando. 6 meses, dijo con calma. 6 meses desde que cruzaste ese escenario de graduación, y no has movido un dedo. Tomas mi cerveza, usas mis herramientas y duermes hasta el mediodía. Esa silla gamer en tu cuarto costó más que mi primer camión. Javier ni siquiera levantó la vista, solo seguía empujando los chícharos como si nada de esto fuera su problema. Los ojos de Carolina se entrecerraron. No le hablas así a mis hijos. Sus hijos, no nuestros hijos, no familia, solo suyos. Los he criado más tiempo del que su padre jamás lo hizo, replicó Gregorio. Pagué frenos dentales, primeros autos, cada visita al doctor. Y lo único que pido es un poco de respeto en mi propia maldita casa. David sonrió con sorna. ¿Tu casa? Bastante seguro de que el nombre de mamá también está en la hipoteca. Gregorio no levantó la voz. Nunca lo hacía, pero algo cambió en su postura, como si el aire en la habitación hubiera bajado 10 grados. Yo mismo puse este piso, dijo. Vertí el concreto de la entrada, rehice la instalación eléctrica del garaje después de que tu primo casi lo incendiara. Cada tornillo, cada capa de pintura, ¿crees que eso simplemente pasó? El rostro de Carolina se endureció. Gregorio, no voy a hacer esto otra vez, ¿quieres seguir actuando como víctima? Adelante. Pero no frente a mis hijos. Gregorio la miró. De verdad la miró. No a la mujer a la que había amado por 23 años, sino a la extraña que estaba allí ahora. El maquillaje era más pesado, los vestidos más ajustados, el tono de su risa chillón y forzado, como si siempre estuviera actuando para un público que no lo incluía a él. Discúlpate, repitió ella, o vete. Gregorio se quedó completamente inmóvil, tenedor en mano. El filete en su plato seguía rosado y sin tocar, los jugos acumulándose como una herida. Javier finalmente levantó la vista, cejas arqueadas, como si esto no fuera más que otra exageración. Como si el hombre que le enseñó a cambiar una llanta, a leer la veta de la madera, a escribir un currículum, no fuera más que un viejo amargado que no sabía cuándo callarse. Gregorio dejó el tenedor suavemente. El tintineo contra la porcelana resonó más fuerte que cualquier grito. Se secó las comisuras de la boca con la servilleta de tela, la dobló una vez, luego otra. No pidió comprensión. No rogó respeto. Se levantó. La silla crujió al deslizarse por el piso. ¿A dónde vas?, preguntó Carolina, aún con los brazos cruzados, la voz ya a la defensiva. Gregorio no respondió. Caminó hacia la puerta principal, tomó la chaqueta de mezclilla que colgaba en el perchero, deshilachada en los puños, manchada de pintura, familiar. David murmuró algo entre dientes. Gregorio no lo escuchó. O quizás sí, simplemente ya no le importaba. Salió al porche. El aire del atardecer estaba fresco y quieto. Las hojas susurraban como secretos en un idioma que solo él entendía. Caminó por la entrada. Cada grieta y cada línea eran un recuerdo de cuando la vertió durante una ola de calor en julio, mientras los chicos estaban dentro jugando videojuegos. Abrió la vieja camioneta. La puerta gimió como siempre lo hacía. Nadie jamás se molestaba en arreglarla, excepto él.
Al arrancar, no miró atrás. No empacó una maleta. No azotó una puerta. No dijo adiós. Porque cuando has sido invisible tanto tiempo, no queda nada que anunciar. Solo un hombre, una camioneta y un silencio más profundo de lo que cualquier disculpa podría alcanzar. El lago no había cambiado, seguía quieto como un espejo, rodeado de pinos resecos y un lazo de camino de grava que terminaba en el agua como si el mundo simplemente se hubiera rendido. Era el lugar al que Gregorio siempre venía cuando necesitaba silencio. Y esa noche, le ofrecía un silencio que no podía encontrar en una casa llena de bocas que nunca escuchaban. Estacionó la camioneta sobre el pasto, junto al muelle torcido, apagó el motor, y las luces se extinguieron, dejando solo la luz de la luna y los recuerdos. Gregorio apoyó las manos sobre el volante. Sus nudillos aún estaban manchados de apretar pernos que nadie más se molestaba en revisar. Sus palmas, callosas y surcadas, contaban la historia de cada tubería congelada, cada falla de calefacción en plena noche, cada tarea hecha sin que nadie la pidiera. El aire olía a tierra húmeda y resina de pino. En algún lugar, al otro lado del lago, un colimbo lanzó su llamado largo y grave, como si entendiera algo que la mayoría no comprendía. Gregorio no lloró. No maldijo ni golpeó el tablero. Solo se quedó allí, dejando que el silencio lo envolviera como una franela vieja. Gastada, áspera, familiar. Pensó en los últimos 20 años, enseñándole a David a limpiar un pez en ese mismo muelle, sosteniendo la bicicleta de Javier en el camino de grava hasta que dejó de tambalearse, construyendo aquel columpio en el patio trasero con madera reciclada porque el dinero era escaso, pero los niños necesitaban algo para escalar. Recordó cuando Carolina solía reunirse con él allí, antes de que la casa se llenara, antes de que todo lo que hacía empezara a sentirse esperado en vez de agradecido. Antes, cuando ella le traía un termo de café y decía, no sé cómo logras hacerlo todo, Gregorio. Esa mujer ya no estaba. Había sido reemplazada por alguien de ojos fríos y una voz que se cerraba como una puerta. Metió la mano en la guantera y sacó una linterna, un cuchillo de pesca y un viejo encendedor Zippo. Solo memoria muscular, no porque pensara usarlos esa noche. Simplemente se sentía mejor teniéndolos cerca. El viento se levantó, agitando la superficie del lago en ondulaciones lentas. Salió de la camioneta y caminó hacia el muelle, que crujía bajo sus botas, las tablas deformadas por la edad y el clima, igual que él. Se sentó en el borde, rodillas dobladas, manos colgando sueltas entre ellas. El agua golpeaba suavemente contra los pilotes de abajo. El tiempo pasó, minutos, horas. No lo sabía, no le importaba. Pensó en el rostro de Carolina cuando lo dijo. Discúlpate o vete. Sin un rastro de duda, sin huella de amor, solo una transacción. Había llevado esa casa como una máquina silenciosa durante años. Reparando lo roto. Llenando el refrigerador. Tapando fugas antes de que alguien las notara. Todo ese trabajo invisible que solo se extraña cuando se detiene. Y esa noche se detuvo. No por ira, no por despecho. Simplemente terminó como un motor que por fin se apaga después de funcionar demasiado tiempo sin aceite. Por primera vez en años, rió. No fue una risa alegre, ni siquiera amarga, solo una breve carcajada seca, nacida de la realización de que nadie jamás le había preguntado si estaba bien. Ni una sola vez. No buscaba medallas. Nunca lo hizo. Era un hombre que demostraba amor estando presente, ajustando llaves, equilibrando cuentas, no con discursos. Pero incluso un hombre así necesita ser visto a veces. No adorado, solo visto. Tomó una piedra plana y la lanzó sobre el lago. Rebotó una vez antes de hundirse con un plop suave, justo como él. Gregorio se recostó hacia atrás, las palmas sobre el muelle, los ojos en las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de las necesidades de los demás presionando sus hombros. Ninguna cosa rota esperando por la mañana. Ningún suspiro a sus espaldas. Ningún silencio más fuerte que un gracias. Solo la oscuridad, el viento, el agua y un hombre que por fin eligió no ser necesitado. Se recostó un rato, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, mirando cómo las nubes se deslizaban lentamente frente a la luna. Pensó en conducir hacia el este por la mañana. O quizá hacia el norte. Sin plan, sin destino, solo algún lugar con menos recuerdos y más espacio. Detrás de él, la camioneta permanecía en silencio, la cabina impregnada del olor a aceite viejo y un ambientador con fragancia a pino, un saco de dormir, algunas herramientas y un tanque lleno. Eso era todo lo que necesitaba por ahora.
Cuando Gregorio por fin cerró los ojos, no soñó, porque por primera vez en años no quedaba nada por reparar. El letrero apenas se sostenía, a la automotriz. Letras de hojalata oxidada aferradas a un marco metálico torcido. La O de auto colgaba como si estuviera a un soplido de rendirse. A Gregorio le gustó de inmediato. El pueblo no tenía semáforos, solo una gasolinera, 2 bares y un restaurante llamado Mietz que presumía de servir café lo bastante caliente como para derretir la verdad. Estaba a unos 70 kilómetros al este del lago, encajado entre 2 carreteras estatales que la mayoría usaba solo cuando se perdía o llegaba tarde. Gregorio estacionó su camioneta frente al taller y bajó, las articulaciones rígidas, el dolor de la edad suavizado por un propósito. La puerta del garaje de Al estaba levantada, dejando ver un pontón destripado y una vieja camioneta en peor estado que la suya. Adentro, un hombre de hombros anchos como postes de muelle y un tatuaje en el cuello que decía Lucky en azul deslavado estaba inclinado sobre un bloque de motor. Gregorio carraspeó. El hombre levantó la vista y se limpió la grasa en los pantalones. ¿Buscas trabajo o direcciones?, preguntó. Ninguna de las dos, dijo Gregorio. Solo necesito un lugar donde quedarme un tiempo. El hombre lo observó entornando los ojos. Me llamo Rudy. Yo no soy Al. Él murió hace 2 años, pero nunca cambié el nombre. Lo pensé. Me dio flojera. Gregorio asintió. Soy Gregorio. Se estrecharon la mano con firmeza. Sin palabras de más. Rudy lo miró como quien examina una motosierra usada. Si conoces bien las herramientas, tengo un cuarto libre arriba del taller. Era de Al. Tiene un fregadero con fuga y un colchón más viejo que nosotros dos, pero es cálido. La renta es barata. ¿Lo quieres? Gregorio miró el garaje abierto, el olor a aceite y óxido, el ventilador roto que zumbaba en la esquina. Asintió. Sí, lo quiero. Esa noche, Gregorio se tendió en el colchón antiguo, escuchando el traqueteo de las tuberías y la música Jacquet lejana que se filtraba entre las tablas del suelo. Nadie le mandó mensajes, nadie lo llamó. Había apagado el teléfono y lo había dejado en la guantera, como una vieja herida envuelta en cinta adhesiva. Por primera vez en semanas, durmió toda la noche. A la mañana siguiente reparó el fregadero. No por la renta, ni por gratitud, simplemente porque le molestaba. Luego limpió los escombros detrás del taller, reemplazó la luz rota del porche trasero y organizó el caos de llaves y dados de Rudy sin que nadie se lo pidiera. Carajo, murmuró Rudy al entrar y ver la pared de herramientas ordenada. ¿Tienes algún tipo de enfermedad mental o solo estás aburrido? Gregorio sonrió levemente. Ambas. La voz corrió. Para el fin de semana, la gente se acercaba, no por arreglos de autos, sino porque habían oído que el tipo callado de Als podía reparar casi cualquier cosa. La señora Méndez fue la primera, con un andador cuyo eje chillaba como un espectro. Gregorio engrasó el eje, apretó las juntas y se lo devolvió como nuevo. Ella le llevó un pastel de durazno al día siguiente. Luego vino ella y del restaurante con una cafetera descompuesta. Después apareció la misma Midget, preguntando si podía revisar su horno. Él dijo que sí cada vez. No por dinero, sino por la calma que venía con volver entero lo roto. Una calma que no esperaba nada más allá del trabajo bien hecho. La gente no preguntaba por su historia. Él no ofrecía ninguna. Lo llamaban G. Simple, despojado, como un hombre empezando desde cero. Nadie preguntaba por los hijastros. Nadie mencionaba las fiestas ni a la esposa. Hablaban de pesca, del clima y de si el pastel de carne de Midget era mejor que el de la semana pasada, y con eso bastaba. Rudy le entregó un sobre un viernes. Un par de personas dejaron esto para ti, dijo. Propinas o caridad, no estoy seguro de cuál. Gregorio no lo contó, solo sintió. Agradecido. Esa noche se sentaron en el porche, cada uno con una cerveza, viendo cómo los últimos rayos del sol doraban la calle principal vacía del pueblo. ¿Piensas quedarte un tiempo?, preguntó Rudy. Gregorio miró el horizonte por un largo rato. Mientras no haya nadie que me necesite. Rudy asintió como si lo entendiera sin necesitar toda la historia. Suficiente para mí. Ese verano, el taller permaneció abierto hasta tarde. Gregorio arreglaba lo que llegaba, ventiladores, cañas de pescar, cajas de aparejos, motosierras. No daba opiniones, no ofrecía consejos de vida. Solo trabajaba.
Y en cada giro de una llave, en cada fusible reemplazado, encontraba algo que nunca le habían dado en casa: paz. El inodoro volvió a hacer ruidos extraños. Carolina estaba descalza sobre el piso frío de azulejo, mirando cómo el agua giraba en el tazón sin llegar a vaciarse. Movió la palanca, luego levantó la tapa del tanque y observó dentro, como si aquello pudiera explicarse por sí solo. Javier. Llamó con frustración. El baño está fallando otra vez. No obtuvo respuesta, solo el retumbar lejano del bajo desde la habitación de su hijo, un ritmo espantoso vibrando en las paredes como un latido enfurecido. Alcanzó su teléfono, pensando a medias en llamar a un plomero, hasta que se dio cuenta de que no tenía idea de a quién solía llamar Gregorio. Él nunca apuntaba nada, lo llevaba todo en esa exasperante memoria de acero: plomeros, electricistas, calendarios de servicio, contraseñas. Gregorio nunca necesitaba agenda ni libreta. Recordaba. Soltó la tapa del tanque de golpe, el golpe del porcelanato sonó duro y definitivo. El inodoro siguió burbujeando. En el garaje, el aire olía a gasolina y a humedad. Carolina rodeó el banco de trabajo, esquivando un cable de extensión agrietado y un envoltorio arrugado de barra de cereal. David había estado usando el lugar desde que Gregorio se fue, lo que significaba que ahora era un cementerio de proyectos a medio hacer. Latas vacías y piezas esenciales que había pedido en línea y luego olvidado. El cortacésped estaba de lado, con la cuchilla expuesta, goteando aceite sobre un cartón que alguna vez cubrió el piso entero en cuadrados prolijos y etiquetados, cada uno marcado para una herramienta o repuesto. Ahora ese piso era puro caos. Todo lo que Gregorio había construido había sido alterado y luego abandonado. Carolina suspiró y regresó a la cocina, donde el termostato parpadeaba: error del sistema, en letras rojas. Presionó algunos botones. Nada cambió. Le dio un golpe al costado, como si eso pudiera ayudar. No lo hizo. La calefacción se había descompuesto la semana pasada. El refrigerador, 2 días antes. Javier había dejado caer un martillo sobre el azulejo al intentar arreglar la bisagra del gabinete roto, y ahora el suelo tenía una grieta en forma de media luna mirándola como una cicatriz. Y lo peor de todo, el taller estaba perdiendo clientes. Gregorio nunca había hecho publicidad. No lo necesitaba. La gente confiaba en él porque las cosas funcionaban cuando él las tocaba. Tenía un sistema: facturas en papel, registros escritos a mano, carpetas codificadas por colores en un archivador que nadie más abría. Ahora todo era digital. David insistió en que QuickBooks haría todo más eficiente. En cambio, desaparecieron los libros. Carolina tuvo que devolverle dinero a un cliente la semana pasada porque se había pedido una pieza 2 veces y nunca se instaló. Cuando llamó al proveedor, preguntaron directamente por Gregorio. Al explicar que no estaba disponible, hubo un silencio. Bueno, dijo lentamente el hombre, ¿y quién lleva las cosas ahora? Carolina no supo qué contestar. Esa noche se sentó al borde de la cama. La misma que Gregorio había construido con sus propias manos el verano después de su 10º aniversario. Marco de nogal, uniones en cola de Milano, tan suave como una piedra de río. Tomó el control remoto y encendió la televisión, solo para ahogar el silencio. Pero no sirvió. El silencio ahora no era pacífico. Era hueco, como si algo hubiera sido arrancado del centro de la casa y todo lo demás intentara colapsar hacia adentro para llenar el vacío. David entró a la cocina, sin camisa, comiendo papas directamente de la bolsa. La nevera hacía ese zumbido de nuevo. Entonces desenchúfala, pensó Carolina. Él rodó los ojos y se fue. Carolina cerró la suya. Gregorio no había gritado cuando se fue. No había golpeado ninguna puerta. Simplemente desapareció, tomó su chaqueta y dejó el bistec sangrando en el plato. Sin maletas, sin palabras. Y durante los primeros días, ella pensó que era un alivio. Pero ahora, ya no podía abrir un cajón sin recordarlo. No podía caminar por el pasillo sin ver las fotos que colgó, la moldura que pintó, el detector de humo que probaba religiosamente el primer domingo de cada mes. El hombre había sido una máquina de mantenimiento silencioso, y se habían reído de él por ello, llamándolo anticuado, obsesivo, rígido. Pero las tuberías no se habían reventado cuando Gregorio estaba allí. Las herramientas no desaparecían. El taller no necesitaba reembolsos. Y ahora, todo lo que él tocaba se rompía porque nadie más sabía cómo mantenerlo unido. El sobre era rosa. No rosa suave, ni romántico,
solo ese tipo pálido y enfermizo usado para tarjetas de condolencia y avisos de pagos atrasados. Destacaba en el banco de trabajo, entre un carburador y una lata abollada de clavos, como si no perteneciera. Rudy lo encontró primero. Alguna señora lo dejó hace aproximadamente una hora. Dijo que era urgente. No dijo quién era. Gregorio no necesitó preguntar. Se limpió las manos en un trapo y miró el sobre durante un minuto entero antes de recogerlo. No estaba sellado, solo doblado, la solapa metida como si no se molestara en humedecerla. Ni siquiera tenía su nombre al frente, solo una nota garabateada con la cursiva firme de Carolina. Por favor, lee esto. No se sentó. No dudó. Sacó la hoja de papel rayado y leyó las palabras que ella había elegido: vuelve a casa. Has ganado, Carolina. Eso era todo. No había lo siento, ni te extrañamos, ni me equivoqué. Solo una rendición sin sangre, sin costo, como si esto hubiera sido una competencia, como si finalmente se hubiera cansado de esperar a que él regresara y decidiera entregar el trofeo. Gregorio miró la nota hasta que la tinta se volvió borrosa. Luego salió atrás. Detrás del garaje había un barril oxidado, del tipo usado para quemar ramas y desechos. Lo había usado una vez para deshacerse de viejos registros fiscales y facturas trituradas. Ahora serviría para algo mejor. Arrugó el papel lentamente, presionando cada pliegue como una última huella digital, y encendió un fósforo. La llama lo atrapó rápido, lamiendo las esquinas, convirtiendo las palabras de Carolina en cenizas antes de dejar caer la hoja en el fuego. La llama se elevó y luego se calmó en un tenue hervor naranja. Rudy salió con una cerveza en la mano. ¿Eso de ella?, preguntó. Gregorio asintió. Rudy bebió un sorbo. ¿Le dijiste algo de vuelta? No, dijo Gregorio. Dije todo lo que necesitaba. Esa noche, sacó un viejo cuaderno manchado de grasa de su camioneta, uno que solía usar para bocetos rápidos, notas y reparaciones. Ahora contenía otra cosa. Pasó las páginas con dibujos de alternadores y diagramas eléctricos hasta encontrar una hoja en blanco. Entonces escribió: el momento en que supe que había terminado no fue cuando dijo, vete. Fue cuando me di cuenta de que ya había partido mucho antes de esa cena. Mucho antes del bistec sangrante, me fui el día que empecé a pedir permiso para importar. La pluma se hundía en el papel, dejando surcos. Mi letra, antes ordenada, se había vuelto más apretada, más afilada, como si cada letra cargara peso. Ella nunca me vio. No de verdad. No era un hombre en su vida. Solo era una función. Una llave, un libro de cuentas, un termostato que no agradecía hasta que dejaba de funcionar. Se detuvo. No porque dudara, sino porque la siguiente línea llevaba semanas en su cabeza: no me fui por enojo. Me fui porque me había convertido en un fantasma que arreglaba cosas. Y hasta los fantasmas merecen descansar. Cerró el cuaderno, lo dejó junto al catre y durmió como un hombre que sabía que ninguna carta podría deshacer lo que ya se había hecho. A la mañana siguiente, el barril estaba frío. Las cenizas se habían esparcido con el viento, desapareciendo entre las hierbas y los viejos tornillos. Gregorio se quedó allí con su café, mirando el lugar donde ardieron las palabras de Carolina. No sonrió. No escupió. Simplemente se dio la vuelta y volvió al interior, porque Carolina le había dado lo más cercano a un cierre que podía ofrecerle. Y eso, irónicamente, era exactamente lo que necesitaba para seguir adelante. El agua estaba fría, helada, de hecho. Carolina se encontraba en la ducha, los brazos cruzados sobre el pecho, los labios apretados contra un suspiro. El calentador se había apagado otra vez, y Javier había jurado que lo arreglaría la noche anterior, pero la luz piloto seguía muerta y el agua la golpeaba como un castigo. Lo apagó maldiciendo y permaneció goteando sobre la alfombra del baño, mirando el lugar del azulejo donde la lechada empezaba a agrietarse. Eso nunca ocurría cuando Gregorio estaba presente. Él recalafaba los azulejos cada primavera como un reloj, decía que el moho siempre comenzaba donde la gente dejaba de mirar. Ella nunca escuchaba. Ahora estaba por todas partes, en las grietas, en el aire, en el miedo silencioso que la saludaba cada mañana cuando algo más fallaba. En la planta baja, el termostato seguía parpadeando: error. El microondas estaba muerto. David había intentado arreglarlo desenchufándolo y volviéndolo a enchufar 7 veces antes de declararlo embrujado. El ventilador del techo en la sala hacía un ruido de Hirrich ahora, una advertencia suave, como si pudiera caerse si alguien estornudaba demasiado fuerte debajo de él.
Cada rincón de la casa susurraba lo mismo: él se ha ido y no volverá. Había pasado más de un mes. Semanas enteras desde que Gregorio se marchó sin maleta, sin palabras, sin un portazo, solo el sonido de sus botas en el porche y un silencio tan denso que se adhería a los muebles. Al principio, Carolina había asumido que era un berrinche, un paseo para despejar la mente, quizá unas noches en un motel para hacer su punto. Pero luego el taller dejó de funcionar. Los clientes llamaban con quejas, piezas equivocadas, plazos incumplidos. El nuevo software que David había implementado no se sincronizaba con el sistema de pagos. Los pedidos se hacían 2 veces o no se hacían. Los proveedores dejaron de responder las llamadas de Carolina. Respondían a Gregorio. Estaba segura de ello, pero apenas recordaban su voz. Javier intentó encender el calentador de agua ayer con un video de YouTube y una caja de fósforos. Frunció el ceño y maldijo como si fuera culpa del calentador. Carolina lo observó con una bolsa de hielo sobre la frente y comprendió que se veía perdido. No porque la luz piloto fuera complicada, sino porque el hombre que mantenía todo este circo a salvo había desaparecido silenciosamente y no dejó ningún manual de instrucciones. David estaba de nuevo en el garaje, maldiciendo algo. Salió para encontrarlo tirando del cordón de arranque de la cortadora de césped una y otra vez, como si la fuerza bruta reemplazara el mantenimiento básico. ¿Revisaste la bujía?, preguntó ella. Él le lanzó una mirada como si le hubiera pedido dividir un átomo. Gregorio siempre hacía eso, dijo. Exactamente, replicó ella con brusquedad, y ahora tú lo vas a hacer. David dejó el cordón y se incorporó, con el rostro rojo y sudoroso. No le pedí que se fuera. Carolina tragó saliva. No, pero seguro se lo pusiste fácil. Él no respondió. No hacía falta. Ambos sabían la verdad. Gregorio los había estado sosteniendo a todos con la fuerza de su espalda, y nadie se dio cuenta hasta que se fue. Lo habían dejado cargar la carga en silencio, se burlaban de él por ser demasiado meticuloso, demasiado callado, demasiado terco. Ahora esas maneras se habían ido y todo se estaba desmoronando. Esa tarde, Carolina se sentó en la sala mirando la chimenea. El control remoto ya no funcionaba y la luz piloto de la chimenea también se había apagado. Se envolvió en una manta y tomó su teléfono, mirando mensajes antiguos. Gregorio, revisé la batería del detector de humo, volvió a pitar hoy. Gregorio dejó la sopa en el refrigerador. Cuida esa tos, Gregorio. Llegaré tarde. El carro de David necesitaba más trabajo del esperado. Siempre arreglando, siempre revisando, siempre asegurándose de que todo funcionara antes de que alguien se diera cuenta de que podía romperse. Y nunca, ni una sola vez, ella le había preguntado lo que él necesitaba. Cerró el teléfono y apoyó la cabeza contra el cojín del sofá. El silencio ya no estaba vacío, era ruidoso. Y cada cosa rota en la casa enviaba un mensaje claro y cortante. Él nunca había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Porque los amaba. Porque se preocupaba más de lo que ellos jamás entendieron. Y ahora que Cara se había ido, Gregorio se sentó en el escalón trasero del garaje, con una taza de café negro en la mano y serrín sobre los jeans. La mañana era fresca y tranquila, justo como a él le gustaba. Detrás de él, el taller estaba limpio y en funcionamiento. Una transmisión sobre el banco de trabajo, una caja de aparejos vieja medio rearmada y una red de pesca remendada colgada en la pared como si fuera arte. Por primera vez en 28 días, abrió la guantera de su camioneta y sacó el teléfono. Seguía apagado, cubierto de polvo como un relicario enterrado. Lo encendió y vio la pantalla iluminarse con una carga que no había solicitado: 39 mensajes de voz, 17 mensajes de texto perdidos. Algunos mensajes eran de números que no reconocía, otros de vecinos, pero la mayoría venían de un solo lugar: casa, Carolina, Javier, incluso David una vez. No presionó reproducir de inmediato, solo miró la lista, el pulgar suspendido sobre el botón, como si fuera a abrir una puerta por la que no estaba seguro de querer pasar. Luego, finalmente, pulsó escuchar. Primer mensaje: Carolina, día 3, Gregorio, soy yo. Mira, sé que las cosas se calentaron, puedes llamarme, por favor. Día 5, ya dejaste tu punto claro. Está bien, entiendo. Solo hablemos. Día 8, Javier, hey, el inodoro está haciendo lo mismo otra vez. No sé qué anillo de cera usaste. Y mamá está medio desesperada. Día 12, Carolina de nuevo, te envié una carta, ¿la recibiste? No debí decir lo que dije aquella noche.
Sabes, no lo quise decir así. Día 17, sigo pensando que vas a cruzar la puerta. Que esto es solo temporal. Pero ni siquiera contestas, ¿estás bien? Solo dime que estás vivo al menos. Día 20, David, no quiero dramatizar, pero la cortadora está destrozada. El taller es un desastre. Javier acaba de chocar con el carro de un cliente. ¿Feliz ahora? Gregorio no se inmutó, solo tomó un sorbo de café. Día 23, Carolina, ganaste. Tenías razón sobre todo, ¿eso quieres oír? La casa se está cayendo a pedazos. No puedo dormir. Sigo viendo tus herramientas donde solían estar y parece que alguien murió. Gregorio se recostó contra la pared del garaje, mirando los árboles mecerse suavemente. No sentía enojo, no sentía satisfacción. Se sentía terminado. El último mensaje de voz era de Carolina de ayer: extraño el sonido de tus botas en el piso. Extraño cómo tocabas el termostato cuando parpadeaba. Extraño cosas que ni siquiera notaba. Solo dime qué hacer, Gregorio. Dime cómo arreglar esto. Giró el teléfono en su palma. El peso no había cambiado, pero todo lo demás sí. Podía conducir de regreso. Podía entrar a esa casa y poner manos a la obra de nuevo, reajustar los cables, volver a sellar las baldosas, apretar lo que se había aflojado. Pero ellos no lo querían a él. Querían lo que él hacía. Y ahora que se había ido, estaban de duelo por la función, no por el hombre. Abrió de nuevo el cuaderno manchado de grasa, pasó a la siguiente página en blanco. Creen que los estoy castigando quedándome fuera. Que estoy esperando la disculpa correcta. La combinación perfecta de palabras. Todavía no lo entienden. Esto no es una prueba. Es una elección. Ya no estoy enojado. Solo terminado. Guardó el cuaderno, regresó al taller, apagó el teléfono nuevamente y lo dejó en la repisa junto a un viejo reloj de radio y un montón de tornillos desparejados. Porque cuando pasas 20 años arreglando cosas que no te aman de vuelta, el silencio no es soledad. Es libertad. Gregorio no tocó la puerta. No llamó antes ni envió un mensaje. Simplemente entró en la entrada justo después del mediodía de un tranquilo martes. De la misma manera que solía hacerlo después de largas jornadas en el taller. El jardín se veía descuidado, con parches marrones extendiéndose por el césped como moretones. El buzón estaba ligeramente inclinado y la bombilla del porche estaba quemada. Dos cosas que nunca habría dejado pasar. Estacionó la camioneta, apagó el motor y se sentó por un momento. Sin nervios, sin dudas. No estaba allí para armar un escándalo. Estaba allí para recoger. La puerta principal estaba desbloqueada. Por supuesto que lo estaba. Nadie recordaba arreglar el pestillo después de que se atascara el invierno pasado. Carolina siempre había querido recordárselo. Nunca lo hizo. Dentro, la casa olía a rancio. No mal, solo sin vida, como si el aire hubiera estado conteniendo la respiración desde que él se fue. Un montón de correos sin abrir descansaba sobre la mesa de la consola. El termostato parpadeaba en rojo. En algún lugar, un grifo goteaba. Un eco lento y hueco en el silencio. No había nadie en casa. Le gustaba así. Gregorio caminó por el pasillo con el paso lento y firme de un hombre atravesando el pasado, sin tocar nada, sintiendo todo. Se detuvo en la entrada de la sala. El marco que construyó para su retrato familiar seguía allí, pero la foto había sido reemplazada por una impresión abstracta de un lienzo de tienda de descuento. Algo hueco, algo seguro, adecuado. En el garaje, estaba peor. Herramientas esparcidas, clavos caídos, trapos manchados de aceite tirados por el suelo. Su banco de trabajo estaba enterrado bajo basura. Vasos de plástico, recibos, una caja de J.D. a medio abrir y olvidada. Le tomó 10 minutos ordenar todo. Se movía con precisión metódica, sacando lo que era suyo y colocándolo a un lado. Las herramientas de mano que heredó de su padre. El nivel pesado que usaba para colgar cada estante de la casa. La lijadora de banda que compró con dinero extra hace 2 inviernos. Encontró sus viejas medallas militares guardadas en una polvorienta caja de cigarros bajo un montón de manuales de autos y correos sin abrir. Se detuvo, quitó el polvo y las colocó con cuidado en una bolsa de lona con las herramientas. Del closet de arriba, tomó 3 cosas: una franela que aún olía ligeramente a cedro,
una foto enmarcada de él pescando con Javier cuando tenía 9 años, y una pequeña caja de cartas que Carolina le había escrito cuando aún decía cada palabra con sinceridad. Todo lo demás quedó atrás. Se paró en la cocina y miró la mesa, la que construyó él mismo, lijada y barnizada en el porche trasero durante aquel brutal agosto hace años. Las patas estaban tambaleantes ahora. Alguien había apretado demasiado los tornillos. Probablemente David. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre blanco. Dentro, un cheque por el resto de la hipoteca conjunta, firmado y fechado, pagado en su totalidad, sin condiciones, y una sola hoja de papel mecanografiado. Decía, disculpa o vete. Elegí recordar quién era antes de suplicar ser visto. Lo dejó sobre la mesa. Sin firma, sin dirección de regreso, solo cierre. Cuando Carolina entró esa noche más tarde, con bolsas de compras en mano y los ojos cansados después de otro día infructuoso en el taller, no lo notó de inmediato. No hasta que dejó las bolsas en el mostrador y se giró hacia la mesa. Entonces se quedó paralizada. El sobre, la nota, el silencio aplastante. Lo abrió, con las manos temblando antes de siquiera ver las palabras. Cuando terminó de leer, sus piernas no la sostuvieron. Se sentó en la silla, su silla, y miró las herramientas que faltaban en el garaje. Las fotos desaparecidas de las paredes. El hombre ausente de la casa. Lo sintió no como una explosión, sino como un colapso. Silencioso, absoluto, final. Llamó su nombre una vez, suavemente, solo a las paredes, solo al aire. Pero nadie respondió, porque esto no era un castigo. Era una decisión, y él ya se había ido. Gregorio condujo con las ventanas bajadas, el viento agitando los bordes de la franela en el asiento del pasajero. No miró en el espejo retrovisor, no por despecho, sino porque no había nada atrás que valiera la pena ver. El cobertizo no era gran cosa, solo 12 por 18 pies de madera y terquedad, escondido detrás del viejo cooperativo de granos cerca del límite del pueblo. Se inclinaba un poco hacia la izquierda, el techo cedía con la edad, pero tenía buenos cimientos y un piso de concreto que no se inundaba cuando llovía. Gregorio arregló primero la puerta, luego el techo, y después la ventana rota con un pedazo que cortó de una puerta de tormenta de rescate que alguien había dejado junto al contenedor de basura. Después, colgó un letrero simple sobre la entrada. Reparaciones de G, efectivo o pastel aceptado. No estaba bromeando. En menos de una semana, los habituales comenzaron a aparecer. El viejo señor Delany con un carrete de pesca que juraba era más viejo que Sinatra. Una adolescente con la cuerda rota del arco compuesto de su padre. Una viuda de guerra que necesitaba que le ajustaran la correa del reloj de su esposo. Gregorio dijo que sí a todos. Cobró lo que podían dar, a veces dinero, a veces un saco de tomates, una vez una botella de whisky sin abrir envuelta en una toalla. Lo aceptó todo sin queja, porque esta vez nadie esperaba más que la reparación. Instaló un pequeño banco de trabajo en la parte trasera del cobertizo, un tablero de clavijas para sus herramientas, una radio a pilas, un catre en la esquina para cuando las noches se alargaban demasiado o simplemente no tenía ganas de volver a la habitación sobre la tienda de Rudy. Y cada tarde, alrededor de las 3, caminaba hacia el lago con un termo de café y se sentaba en el mismo banco torcido donde enseñó a David a lanzar un sedal hace 15 años. Allí nadie lo interrumpía, nadie preguntaba por qué no estaba en casa, porque este ahora era su hogar, no porque fuera lujoso, ni porque alguien lo declarara, sino porque él así lo decidió. Los chicos del lugar también empezaron a aparecer, uno por uno, curiosos y callados, algunos atrevidos, otros tímidos, observando desde el otro lado del camino de grava mientras Gregorio lijaba un viejo objeto o reconfiguraba una lámpara de mesa. No los invitaba a entrar, simplemente dejaba la puerta del cobertizo abierta. Y pronto se acercaron. ¿Para qué sirve esto?, preguntó uno, sosteniendo una llave de torque como si fuera una espada. ¿Alguna vez has cambiado tu propio aceite?, preguntó Gregorio a otro. Al final de septiembre, ya tenía 3 habituales que llegaban después de la escuela y se quedaban hasta el anochecer. Les enseñaba a soldar un cable, afilar un cincel y revisar un interruptor. Sin lecciones, sin discursos, solo cómo arreglar cosas y, lo más importante, cuándo alejarse. Carolina llamó una vez más. Número bloqueado, no dejó mensaje de voz, solo una llamada perdida en el teléfono que Gregorio mantenía en el cajón junto a su cama. No devolvió la llamada, no por enojo, sino por paz. Mantenía el teléfono apagado ahora, excepto para emergencias. No porque se estuviera escondiendo,
sino porque no necesitaba recordatorios de personas que solo lo valoraban cuando estaba ausente. Aún pensaba en la casa a veces. Se preguntaba si Javier alguna vez logró arreglar el calentador de agua. Si David alguna vez se disculpó con alguien. Si Carolina se sentaba sola en esa mesa de la cocina y leía su nota una y otra vez como si tuviera un secreto que aún no había desbloqueado. Pero esos eran ecos ahora, no anclas. Para el invierno, el cobertizo de Gregorio era conocido en 3 pueblos. No porque lo anunciara, sino porque la gente hablaba. Decían que había un hombre al final de la carretera del Condado 6 que podía arreglar cualquier cosa, herramientas, motores, corazones, si le dabas tiempo. Algunos le ofrecieron trabajos de verdad, roles de gerencia, franquicias de talleres de reparación. Él dijo que no. No necesitaba un taller más grande, solo necesitaba una vida del tamaño correcto, una en la que no tuviera que rogar para pertenecer. En la primera nevada, Rudy apareció con un termo y una sonrisa. Oí que convertiste a todo el pueblo en mecánicos. Gregorio sonrió. Mejor que criar chicos que solo saben tomar. Rudy asintió. ¿Siguen llamando? No, dijo Gregorio, o tal vez sí. Dejé de revisar. Se sentaron en la entrada del cobertizo, el café humeando entre ellos, viendo los copos bailar en la brisa. Gregorio miró a lo lejos sobre la grava y pensó, no sobre lo que dejó, sino sobre lo que construyó. Esto no era venganza. No era exilio. Era un regreso a algo para lo que nunca tuvo palabras cuando era más joven. Libertad. Arreglaba lo que quería ahora. Caminaba cuando tenía ganas. Enseñaba cuando alguien estaba dispuesto a aprender. Y en ese silencio, encontró todo lo que nunca le habían dado. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.